Buenas tardes. Yo creo que, además de decir que es innecesario presentar a Concha, todos habrán visto que hay un ambiente un poco revuelto. Y eso en gran medida es porque nos sentimos pues, en casa. Concha está en casa, Concha está en su grupo, que es el Laboratorio de Arqueología y Arquitectura. Concha está entre los amigos y por lo tanto esta cierta informalidad en la que todos nos sentimos, en gran medida se debe también a la alegría que sentimos todos por la inminente presentación de su tesis doctoral, que la tenemos aquí, que se va a leer ahora en poquísimo tiempo. Presentar una tesis sobre el Alcázar, sobre el Palacio de Don Pedro, en los Reales Alcázares de Sevilla, en un grupo como el nuestro, muy dedicados a todos estos temas, y con ella que ha sido becaria nuestra, y un monumento en que está dando información todos los días. Pues ahora mismo Antonio nos estaba comentando, que también es el director de tesis de ella, pues las ultimísimas novedades que están saliendo, que ya algunas de las representaciones que se han formulado pues las confirma, lo que eran hipótesis, y alguna pues también la rechaza. Y entonces estamos pues en ese marco de alegría de la presentación de su tesis, de que ya ha terminado un periodo, que el monumento es un monumento riquísimo que proporciona tantísima información. Por lo tanto, insisto, presentar a Concha viene no al lugar, pero estamos obligados. Siempre hacemos una brevísima presentación. Y además de decir que es una chica joven, todo lo que ven es verdad, pues yo les diré que lo que no se ve, que me toca decirlo, pues lo haré. Ella es arquitecta, fue becaria nuestra, vinculada a un proyecto que lideró Antonio Almagro, y que terminó hace algún año, pero la madurez de un trabajo con esta solidez ha hecho que se vaya alargando, pero por fin estamos celebrando su inmediata. Ella también ahora es profesora asociada en la Universidad de Granada, ha vuelto a donde salió sin dejarnos huérfanos, la queremos, que siga, que esté con nosotros en el grupo del LAC, y su tiempo de formación, además de ser becaria nuestra, ha estado en estancias en Italia, concretamente en el Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali. Ha estado también en la Universidad de Málaga en otra estancia de 6 meses, trabajando en temas de realidad aumentada aplicada al patrimonio dentro del grupo Sistemas de Información Avanzada de Monumentos Andaluces. También ha tenido actividad como arqueóloga, como arquitecta. Es que en el grupo tenemos una confusión con arqueólogos, arquitectos, que es tremendo, y en este caso me ha traicionado a mí también esa confusión reinante. A mí pocas veces me confunden con arquitectos, pero a los arquitectos sí los hacen arqueólogos, algunos sobre todo. Bueno, pues nada más, Concha, agradecerte pues, el esfuerzo de tu tesis, agradecerte que aceptaras, estando en capilla, que nos presentes un avance de esa tesis, y me toca también darle la enhorabuena al director de tesis, que todos pues, lo queremos y lo valoramos, porque en gran medida todo este trabajo, todo esto no hubiera llegado a esta plenitud sin el buen hacer de Antonio Almagro. Por ello, pues aprovecho la ocasión para algo tan justo, que darle las gracias a Antonio por todo lo que ha hecho siempre y sigue haciendo por nuestro grupo. Concha, muchísimas gracias y adelante. Buenas tardes y gracias por estar aquí. También quiero agradecer a Antonio, a Julio y al LAC en general su invitación para que participe en esta conferencia dentro de ya la 4ª edición, creo, ¿no? del Seminario por el Mínimo. Eso como primera cosa. Como segunda,
también quiero transmitir a todos los presentes el nerviosismo que tengo ahora mismo, porque viendo la gente que ha intervenido antes que yo, viendo su categoría y su experiencia, la verdad es que una duda si va a poder estar a la altura de lo que han dicho anteriormente. Desde luego he puesto mi esfuerzo y lo voy a intentar. Como decía Julio, yo hoy voy a presentar una serie de reflexiones que he realizado sobre el Palacio de Pedro I en el Alcázar de Sevilla y que he volcado en esta tesis doctoral. El análisis que hago está basado fundamentalmente en todas las hipótesis reconstructivas que Antonio Almagro ha ido realizando durante los últimos años sobre el Alcázar medieval de Pedro I, y la he centrado fundamentalmente en una serie de aspectos centrados en el simbolismo, la forma, las funciones, el análisis espacial y el análisis métrico de ese palacio. Julio me ha pedido que en esta ocasión me centre en los temas funcionales y simbólicos, aunque creo que quizás las más innovadoras de la tesis sean precisamente los métricos y los espaciales. Por eso creo que quizás mi aportación no sea tan amplia en este campo, pero sé que hay un tema que trae aquí una discusión entre cuál es el origen de determinados salones de recepción, entonces vamos a orientarlo hacia el tema funcional. Como digo, gran parte de mis interpretaciones de este trabajo que he realizado está basado sobre la hipótesis de Antonio Almagro. Quienes lo conocen saben cuál es su sensatez y el rigor que aplica a todos sus trabajos, por lo cual va a ser imposible que yo pueda rebatir, aunque hoy me ha dado la razón en un pequeño tema, es prácticamente imposible que yo pueda rebatir algo que él haya propuesto antes. Pero sin embargo creo que las interpretaciones que hago desde el punto de vista simbólico y funcional sí que pueden tener cierto valor, o por lo menos apuntar algún camino que pueda orientar hacia un debate posterior que sé que puede ser muy interesante. Entonces, la primera parte de mi intervención se va a dedicar fundamentalmente a hacer un repaso muy rápido sobre esa hipótesis de Antonio para los pocos que no las conozcan, y posteriormente paso a hacer esas interpretaciones personales, que además es a lo que más temo, sobre todo porque como son personales es posible que muchos de ustedes no las compartan. En lo que se refiere a la hipótesis de Antonio Almagro, se ve bien, sí. Antonio dice que el proyecto de Pedro I en el Alcázar de Sevilla durante el siglo XIII atiende a dos condicionantes fundamentales. El primero de ellos es su vinculación con el Palacio Alfonsí, el palacio gótico construido por Alfonso X, y por otro la transmisión de una imagen exterior del poder de la monarquía. ¿Cómo se materializan esos dos condicionantes? El primero de ellos, la vinculación a este Palacio Alfonsí, se va a materializar en que el nuevo palacio privado de don Pedro se alinea perfectamente con esas alineaciones. Como pueden ver, el palacio está torcido con respecto al resto de estructuras, pero sin embargo se alinea perfectamente con este cuarto del caracol que está construido en este palacio de Alfonso X. Y el segundo condicionante, esa transmisión del poder real, se va a manifestar a través de la ejecución de un eje, tanto visual como de movimiento, que parte de la Puerta del León, atraviesa el Patio del León, pasa por la Puerta de la Montería, llega al patio porticado de la Montería, según la hipótesis de Antonio, y tiene como broche de fondo la fantástica fachada del Palacio de Pedro I, el Palacio Privado de Pedro I. Dentro de ese itinerario hay dos elementos bastante interesantes. Bueno, esta es una infografía que realizamos entre Miguel González, Fidel Garrido, que está por aquí presente, y yo, sobre la hipótesis de Antonio Almagro para una exposición que se celebró en los Reales Alcázares durante el 2006 y que llevaba por título Ibn Khaldun, auge y declive de los imperios. Como ven, aquí está muy claramente definido ese eje del que les hablaba, que se inicia en la Puerta del León y termina en la puerta del Palacio Privado de Pedro I. Como les decía, en ese eje existen dos elementos muy interesantes, que son, por un lado, la Puerta de la Montería y por otro, el Patio de la Montería. Esta es una imagen actual del aspecto que tiene esta Puerta de la Montería y que probablemente en época medieval, en el siglo XIV, pudo tener un aspecto similar a este. Esta es la hipótesis que realiza también Antonio Almagro. Podría constituir una estructura adelantada de piedra, utilizando un lenguaje gótico. De hecho, es el único elemento de este nuevo Alcázar de Pedro I que retoma ese lenguaje gótico de todo lo que se realiza allí. Y tendría una portada ricamente decorada, que atestigua que, por supuesto, que es de Pedro I, porque tendría una serie de escudos, una cantería muy decorada con los escudos heráldicos de Pedro I, es decir, a base de castillos, leones y órdenes de banda, que posteriormente íbamos a ver
vamos a ver en la fachada del palacio y en el interior propio del palacio. Esta estructura adelantada de piedra además se acompaña por dos huecos ciegos que Antonio propone que pudieran ser unos puestos de guardia en vez de auténticos accesos hacia el posterior patio de la Montería. Pasando ya al patio de la Montería, esta es una imagen actual del mismo, sería realmente el núcleo vertebrador de todo el conjunto realizado en tiempos de Pedro I. Un núcleo vertebrador porque permitiría la circulación hacia los palacios anexos y por otro lado porque, dada su extensión, permitiría también que una gran cantidad de gente pudiese congregarse en ese patio y atender a una serie de ceremonias solemnes que se podrían oficiar desde esta ventana, desde esta tribuna, desde la que don Pedro podría asomarse, podría exhibirse, que va a ser una palabra que voy a utilizar bastante durante la intervención. La traza en el siglo XIV de este patio sería muy similar al actual, pero posiblemente su aspecto no tendría demasiado que ver con este. Según, por lo pronto, la galería alta, la planta alta, no existiría nada más que en esta zona y posiblemente el patio estuviese también porticado en todo su perímetro, en los 4 lados. Eso también según la hipótesis de Antonio. Como decimos, este patio de la Montería sería muy importante porque sería un espacio en el que confluirían todas las circulaciones y serviría también para distribuir esas circulaciones a los palacios que hay alrededor. En primer lugar, a partir de él se podría acceder hasta este cuarto del Caracol y el palacio gótico que edificó Alfonso X sobre un palacio almohade previo. Podríamos acceder también al cuarto del Yeso, situado en esta zona, hacia la actual Casa de la Contratación, el palacio que hay allí, y también hacia una estructura que Antonio Almagro identifica con un posible salón del trono, un salón de recepciones oficial, y que se ha llamado normalmente Cuarto de la Montería. Como vemos, la zona pública, por así decirlo, se estructura conforme a un eje, pero si llegamos a... Bueno, se me ha olvidado explicar algunas infografías que también han sido realizadas por el grupo. Esta es una infografía del patio del crucero, realizado por Miguel González. Estos son los patios que hay alrededor de este patio de la Montería. Esta sería una imagen real y una infografía realizada por Fidel Garrido del cuarto del Yeso, de este patio del Yeso. Esta es una infografía realizada por mí, en el que se demuestra cuál podría ser el aspecto de ese salón del trono situado en ese lateral del patio de la Montería. Y por último, esta otra infografía realizada por Miguel González sobre la hipótesis de Antonio Almagro, sobre cuál podría ser el aspecto del patio de la Casa de la Contratación en el siglo XIV. Entonces, como les decía, he hecho un repaso muy rápido sobre estos palacios que hay alrededor del patio de la Montería y, como les decía también, una vez pasamos ese patio de la Montería, que estaba caracterizado por seguir este recorrido axial, y entramos en... ¿Se ve bien? No se llegan a ver los nombres. En cuanto entramos ya en el palacio privado, esta es una planta actual del palacio de Pedro I, una planta baja. Como les decía, en cuanto entramos en el palacio privado, ese itinerario axial se rompe, desaparece, y se vuelven a recuperar los recorridos quebrados propios de la arquitectura andalusí. De hecho, si entramos en este espacio del vestíbulo, tenemos la posibilidad de seguir 2 itinerarios. Si seguimos hacia nuestra derecha, una serie de corredores nos conducen hasta el patio de las muñecas, que es un patio muy íntimo, en torno al cual se organizarían todas las habitaciones de la reina y de su servicio. Sin embargo, si andamos hacia la izquierda, llegaríamos hasta un segundo vestíbulo de forma prácticamente cuadrada, en el que existe ahora mismo una puerta hoy tapiada, aquí se ve al final de la foto, pero que en época medieval sí que estaría abierta y que conduciría a unas escaleras, hoy llamadas de las damas, que conducirían y conducen ahora pero no se utilizan de la misma forma, conducirían hasta la planta alta, una planta alta situada sobre este vestíbulo y que Antonio ha identificado con un posible salón de recepciones privado. Bueno, voy a seguir con ese itinerario hasta el patio de las doncellas, porque este patio en origen sería un patio porticado en sus 4 lados, y en las últimas excavaciones se ha descubierto que en época medieval debió de tener una estructura similar a la que se ha recuperado posteriormente, constituida por una alberca en doble T, una serie de andenes y unos arriates rehundidos. Esto es lo que se ha recuperado en la última obra, pero la imagen medieval que debió de tener este patio en época de Pedro I
I, aunque ahora mismo estaba comentándome Antonio una serie de nuevos descubrimientos que ha hecho precisamente aquí en la Sala de la Media Naranja, posiblemente su aspecto original en el siglo XIV no sería este, según lo que me estaba comentando, pero bueno, sería algo similar. Por supuesto, las galerías de la planta alta no existirían, puesto que fueron una elevación realizada con posterioridad, y lo que sí que parece demostrarse es que el patio de la doncella estaba pensado para darle mucho énfasis a la pieza fundamental de ese patio, que es precisamente el mal llamado, según creo y según vamos desarrollando, Salón de Embajadores, y también denominado Sala de la Media Naranja. Esta Sala de la Media Naranja tiene una estructura, una tipología bastante original, en el sentido de que constituye una cupa rodeada en 3 de sus lados por unas saletas rectangulares a las que se accede por un triple arco de herencia o de tradición califal. Como veremos más adelante, creo haber descubierto en residencias toledanas previas estructuras tipológicas similares. Ahora posteriormente analizaremos un poco más esto. En el lado sur existe esta pieza residencial constituida por un salón oblongo y sendas alcobas cuadrangulares que posiblemente se utilizarían como cuartos de los infantes, como habitaciones o aposentos de los infantes, y que tienen una altura, como pueden ver, bastante más rebajada con respecto a las habitaciones que hay en el resto de la planta baja, y que posiblemente se deba a que también en el siglo XIV, como veremos un poco más adelante, se construyese una pieza similar en la planta alta, que quizás se utilizaría, igual que esto podrían ser las habitaciones de los infantes, quizás estas se utilizarían en época invernal, en época veraniega, y las de arriba en época invernal. Si volvemos nuevamente con respecto al eje longitudinal del patio a la planta baja, veremos que en el otro extremo se organizan de forma prácticamente simétrica, si no fuese por esta duplicación hacia el norte, se orientan, como les digo, alrededor del patio de las muñecas una serie de piezas que, como comentaba anteriormente, pudieran ser los aposentos de la reina y de todo su servicio. Ese patio de las muñecas hoy tiene un aspecto bastante diferente al que pudo tener en época medieval. Por lo pronto, en época medieval no tendría esta entreplanta, ni tendría la planta alta, ni el remate que la cubre. Y además, esta es una infografía que también tengo en la tesis sobre cuál podría ser el aspecto de este patio de las muñecas en el siglo XIV. Como ven, no tienen estas plantas y además las estancias que hay alrededor no abrirían hueco al exterior, haciendo que todas las visuales se volcasen hacia este patio tan íntimo, recuperando de esa manera también toda la intimidad de la pieza. Ahora volvemos hacia el patio de las doncellas y vamos a analizar las dos piezas en planta baja que nos restan. En el lado norte tenemos esta unidad constituida por dos piezas paralelas que están formadas a su vez por un salón oblongo con una alanía solo a levante, una sola alanía, sin que exista alanía al oeste, como digo, comunicados por un arco un triple arco de herencia también califal. La primera de ellas sería una antecámara y la segunda sería propiamente el dormitorio del rey Don Pedro. Otra vez de forma simétrica al eje longitudinal tenemos otra pieza constituida asimismo por un salón oblongo y una alanía que probablemente se utilizasen como capilla del palacio en época medieval. De tal manera que el salón sería la nave y la alanía sería el presbiterio. Aquí les traigo dos imágenes actuales. Este es el mal llamado dormitorio de los Reyes Moros, que posiblemente, como decía, podrían ser las habitaciones estivales también de Don Pedro, y tiene esta doble pieza paralela. Y aquí tenemos una vista de la que podría ser la capilla medieval del Palacio de Don Pedro. Nos queda ya el último frente, que es el frente oeste, que este es también muy interesante, puesto que es precisamente donde el Palacio de Pedro I se adosa al antiguo palacio construido por Alfonso X. Se adosa de tal manera que no existe una crujía intermedia, sino que directamente se ubica un pórtico que repite la misma decoración y la misma estructura que el resto de los construidos en el patio de la doncella. Ahora mismo esta es la imagen actual, pero en época medieval pudo haber tenido un aspecto similar a este, es decir, no existiría la galería alta y por lo tanto se verían todas las almenas, todos los contrafuertes del palacio gótico. Si bien esa forma aparecerían desnudas por la parte superior, en la parte inferior se aprovecharon esos huecos
para ser decorados mediante alicatados y una serie de cubiertas de mocárabes, constituyendo unos nichos que quizás se utilizarían para disfrutar de un patio que claramente estaba vinculado al placer, estaba vinculado al divertimento. Me resta por analizar someramente lo que sería la planta alta. Antes les comentaba, y Antonio creo que lo explicó en su última intervención, estuviste explicando cómo se accedía por las escaleras. Le estaba comentando sobre, o sea que él lo explicó mucho mejor que lo voy a hacer yo, seguro. Le estaba comentando que esta puerta tapiada daba acceso a una escalera por la que se llegaba hasta la sala, hasta el salón alto. Antonio interpreta que existiría un doble uso de la escalera, porque hay esta de aquí que tiene este trazado, sería una escalera de carácter público, por así decirlo, de manera que la gente que fuese a este salón de audiencia situado en la planta superior no se cruzaría no tendría que entrar en la parte más privada del palacio, directamente entraría por esta puerta y subiría hasta la planta alta. Sin embargo, se construyó también una escalera privada que al parecer empezaría a construirse aquí, siguiendo un trazado prácticamente simétrico con respecto a la pública. Lo que pasa es que hubo un error de replanteo y tuve la suerte de estar con Antonio el día que le abrieron esta puertecita y se veía simplemente una habitación cerrada, cegada completamente con 4 o 5 escalones, y parece ser que es que en un principio decidieron construir esta escalera de acceso privado de forma prácticamente simétrica a la que existía a la pública. Pero el error de replanteo les demostró que con tan poco desarrollo era imposible salvar esa altura, y entonces se optó por un segundo trazado, que como ven empieza el primer tramo, empezaría aquí en este corredor en rampa, seguiría por un patio hoy cubierto existente entre el Palacio Gótico y el de Pedro I, y por otro tramo llegaría hasta la planta alta, evitando que el rey o sus allegados que si quisiesen subir a la planta alta se cruzasen con aquellos invitados que viniesen a venir. Esta es la planta alta actual, que como ven en época imperial ya se extendió sobre toda la superficie de la planta baja, pero que en el siglo XIV no se extendería sobre toda ella, sino solo en determinadas zonas. Como les decía, esta sería el tramo, esta sería la escalera pública que desembarcaría en este vestíbulo, que reproduce aproximadamente la misma forma del vestíbulo que hay justo en la planta baja y que probablemente se utilizase como un salón de espera antes de acceder a este salón oblongo que precede precisamente a esta especie de cuba con dos alanías laterales, y que hemos dicho que posiblemente sería un salón de recepciones privado. Además, este salón de recepciones tendría esta especie de tribuna desde que el monarca se exhibiría, se mostraría hacia los súbditos. Por otro lado, tenemos esa escalera privada de la que le hablaba, que llega directamente hasta este salón oblongo. Les decía antes, hacía hincapié en que la planta baja tenía una estructura, la habitación de Don Pedro tenía esa estructura de alanía, de salón oblongo con alanía solo en uno de los lados, porque creo que quizá esta estancia, vinculada al patio de las doncellas, orientada al sur, y que además tienen esta estructura de salón oblongo con alanía y con un espacio auxiliar al que es difícil asignarle una función, quizá pudiera servir también en determinados momentos como zona residencial o como aposentos invernales de Don Pedro. Voy a seguir entonces, vamos a ver lo que venía aquí ahora. Así. Era una cosa muy interesante, me parecía muy interesante el carácter que tiene esta tribuna como de apropiación del paisaje sevillano. ¿Por qué? Sabemos que Sevilla es una ciudad con una topografía completa, prácticamente plana, y entonces hay pocos hitos paisajísticos que destaquen. De hecho, la Giralda es el principal elemento que se puede distinguir en ese paisaje. A mí me recuerda mucho este grabado de época. No he traído una foto actual porque ahora con todos los cortinajes que hay aquí puestos, la decoración realmente no transmite esa sensación. Y a mí me recuerda muchísimo a esa sensación que se tiene cuando uno se asoma a la Torre de Comares y tiene ese dominio sobre el paisaje. Quizá el hacer un salón de recepciones con estos ventanales abiertos hacia el paisaje de Sevilla, que realmente algo sería similar a lo que se viese de aquí, aunque es actual, sería quizá incorporar ese afán por dominar un poco el paisaje sevillano, por mostrar que el rey está por encima de todo aquello, dadas las condiciones especiales que tiene, por supuesto, Sevilla. No es como Granada o la Alhambra, que está en alto. En el otro lado, ya termino con respecto a la hipótesis de Antonio,
En el otro lado se construirían también unas piezas bastante interesantes a las que se accedería por una escalerita bastante angosta que se construiría aprovechando uno de los huecos entre los contrafuertes del Palacio Gótico. Por esta escalerita, que además creo que es una hipótesis antigua porque no se está terminando aquí en el pasillo, bueno, pero no vamos a entrar mucho en eso. Por esta escalerita se entraría a esta habitación, aquí tenemos una imagen actual, se llama actualmente Dormitorio del Rey Don Pedro, pero probablemente fuese la habitación del infante. Esta es, como digo, una visión actual. Esta es la puertecita a la que se accedería por esa escalera, esta ha sido posteriormente abierta. Y esta es una reconstrucción de cómo pudo haber sido en época medieval. Aquí tenemos la puertecita también de acceso y cómo serían más o menos estas ventanas. En la esquina suroccidental de la planta alta se construiría otra pieza residencial, como digo, repitiendo la estructura de la que había abajo, del salón ese de infante, y que posiblemente, como les comentaba, dada la escasa altura que tiene esta una sección realizada también por Antonio Almagro, una sección actual por el Salón de la Media Naranja, y que, como vemos sobre el Salón de Infantes, que veíamos anteriormente que tenía esa altura tan reducida, existe una entreplanta de aproximadamente 2 metros de altura, con lo cual es prácticamente inutilizable, y que lleva a pensar a Antonio Almagro que probablemente se construyesen unas algorfas encima de este salón de infantes, reconstruyendo o utilizando la misma estructura que tienen las habitaciones de planta baja. Estas habitaciones y la habitación del infante que hemos visto anteriormente, es muy posible que se comunicasen mediante un corredor bajo cubierta o bien mediante una galería abierta al patio. Cualquiera de las dos hipótesis es posible, pero quizá la galería abierta al patio evitaría ese recorrido angosto y oscuro, que sería bastante incómodo, y además, por otro lado, permitiría una nueva perspectiva de ese patio de las doncellas, permitiendo disfrutar nuevamente de su visión. Bueno, yo ya he realizado un repaso bastante rápido, espero, sobre la hipótesis de Antonio. Seguro que se me han quedado algunos puntos en el tintero, y ahora me voy a meter ya en faena, en donde sé que aquí va a haber bastantes comentarios o opiniones a favor y en contra. Ya que tenía todas estas hipótesis desarrolladas por Antonio, pasé a interpretar la arquitectura del Alcázar. A la hora de afrontar este análisis, lo primero que pensé es que me gustaría saber qué es lo que el arquitecto o arquitectos del Alcázar querían transmitir con esa arquitectura. Pero desafortunadamente en el siglo XIV no existen ni las revistas de arquitectura, ni los libros de arquitectura, ni existían los proyectos de ejecución, ni existían los pliegos de condiciones, ni las memorias de proyecto, con lo cual ni siquiera sabemos quién fue el arquitecto que realizó el Alcázar. Lo que sí tengo claro es que los arquitectos, cuando recibimos un encargo por parte del promotor, lo que hacemos es interpretar el deseo del promotor y construirlo, hacerlo formas construidas. Entonces dirigí la mirada hacia Pedro I y traté de entender cuál era su ambiente, cuáles eran sus aspiraciones, cuáles eran sus relaciones, cuál era su entorno vital, para saber qué es lo que podía haberle pedido al arquitecto. En primer lugar, y dejando al lado las crónicas del canciller López de Ayala, que lo pintan como un rey vengativo y sanguinario, la verdad es que si escarbas un poco en la personalidad de Pedro I, descubres que era un rey bastante culto y sobre todo muy interesado por la arquitectura. De hecho, en un reinado tan corto como el suyo, construyó multitud de palacios. Podemos empezar a contar con el Palacio de Astudillo, el Palacio de Tordesillas, el Palacio en el Alcázar de Carmona y este magnífico que realizó en el Alcázar de Sevilla, con lo cual está demostrando mucho interés por la arquitectura. Pero es que no solo eso, destinó muchísimas cantidades de dinero a realizar rehabilitaciones y restauraciones de edificios religiosos. Incluso en su testamento dejaba dicho que se reconstruyese la Giralda, que había sufrido grandes daños durante un terremoto de 1356. Con lo cual, ese monarca sanguinario que nos pintan, parece que no, además sabiendo quién era el que hacía esas crónicas, no parece que esté muy ajustado a la realidad. Por otro lado, también es cierto que Pedro I parece que tuvo en Alfonso X un referente político muy importante. Aparte de compartir uno y otro esta filia hacia las culturas judías y las culturas musulmanas, que se traduce en una serie de elementos a lo largo de la vida de uno y otro, creo que es bastante interesante tener en cuenta que Alfonso X fue durante gran parte de su reinado candidato a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico,
y de hecho a ello destinó gran parte de sus esfuerzos, tanto económicos y políticos y literarios. Esa ambición no se llevó a cumplir nunca, pero sí que pienso que, en cierta manera, Pedro I quería mostrarse como el emperador sobre esas culturas cristianas, judías y musulmanas que convivían en su reino. Y de hecho muchas de ellas eran vasallas, como ya sabemos. Entonces el tema de la relación con Alfonso X creo que puede ser bastante interesante. Por otro lado, si quería demostrar esa capacidad, ese poder político, estaba claro que los reyes cristianos anteriores no carecían de los argumentos arquitectónicos como para expresarlo. Sin embargo, la cultura islámica sí que los tenía. Y ello podría explicar por qué el arquitecto o arquitectos de Pedro I se decidieron utilizar tajantemente esas funciones, esos símbolos y esas formas islámicas. Luego, aparte, también pensé que, igual que pasa cuando se nos encarga de hacer un encargo de un chalecito o un cliente, o como un arquitecto actual, es bastante habitual que ese encargante se haya fijado en el chalet que ha construido su vecino de urbanización. Entonces pensé que por qué no Pedro I se estaba fijando en la Alhambra que Muhammad V estaba haciendo en ese momento. El caso es que, si analizamos ese nuevo proyecto para el Alcázar de Pedro I, es muy fácil distinguir, aunque es muy difícil asignar funciones concretas a cada uno de los elementos, creo que es bastante fácil distinguir varias zonas funcionales. Una primera zona, que estaría organizada en torno al Patio del León, sería casi de acceso público y posiblemente en torno a él podrían organizarse una serie de actividades administrativas. Quien pasase un segundo filtro, que es lo que considero que pueden ser filtros de intimidad, quien pasase el segundo filtro, que constituiría la Puerta de la Montería, llegaría hasta el Patio de la Montería, que, como decía antes, era el núcleo vertebrador de todo el proyecto, y que, además de permitir todas esas circulaciones hacia los palacios existentes alrededor, también permitía ese acto protocolario de recepción de visitantes que podrían situarse en esta gran explanada. Pero es más, quien accediese aquí tendría, por supuesto, mayor dignidad que el que se quedaba en el Patio del León. O sea, que quien entraba aquí tenía más categoría. Quien atravesaba la siguiente puerta, la puerta del Palacio Real, tenía la categoría suficiente como para ser recibido por el rey en una audiencia privada, porque de hecho subiría por esta escalera y llegaría hasta la planta alta. Pero es que hay una cuarta puerta, que es precisamente la que permite el acceso hasta el palacio privado, y esa directamente estaría simplemente vetada a todos aquellos que no fuesen allegados o fuesen muy cercanos al rey. Y precisamente esta función residencial y privada se organizaría en torno al Patio de la Doncella. Esta funcionalidad, aunque, bueno, estos son los filtros, como les decía, la Puerta del León, los filtros de este recorrido de acceso, de ingreso de lo público en lo privado, que se va gestionando a través de estos filtros de privacidad. Sería la Puerta del León, la Puerta de la Montería, vista más de cerca con respecto a la que les enseñaba antes, la Puerta del Palacio Mudéjar y, por último, la puerta que ya define el acceso hasta el palacio privado directamente. Como decía, esta zonificación es posible verla también ya en Medina Zahara, aunque no a través de un eje, pero sí a través de una serie de plataformas que se van organizando a distintas alturas. De hecho, una zona administrativa y de recepción podría organizarse en torno a la Dar al-Jum y al gran patio que existe frente a ella. Otra función, que sería una función protocolaria y ceremonial, se organizaría en torno al Salón Rico y el pabellón que hay enfrente, y además están muy relacionados también con usos de jardines, con ese disfrute, y hay unos baños, hay unos jardines, o sea que está muy relacionado con ese disfrute. Y luego, por último, tendríamos una zona residencial situada en la terraza más alta de todas, donde estaría la residencia del califa y de todo su séquito. Con una escala mucho más cercana, no una escala de ciudad, y además con una fecha mucho más cercana a la de la obra del Palacio de Pedro I, tenemos la obra que estaba realizando Muhammad V en la Alhambra. De hecho, en el Alcázar tenemos dos fechas bastante claras, que son 1364, si no me equivoco, para la fachada del palacio, y 1366 para el salón de la Media Naranja. Sabemos que el Mesuar, realizado por Muhammad V, se inaugura en 1362, con lo cual están realizándose aproximadamente en la misma época.
En este Messuar existe también este doble patio y esta intención de acceso de lo público en lo privado, de tal manera que en torno al patio secundario del Messuar se organizaría una zona administrativa y de recepción a la que podría acceder gran parte del pueblo, puesto que ahí estaban centrados o localizados muchos de los asuntos burocráticos que podrían resolver. Siguiendo ese eje y ascendiendo un poco más, llegarían hasta el segundo patio, el patio denominado de Machuca, que como vemos y según la hipótesis de Antonio Orihuela, podría ser un patio porticado en 3 de sus lados, y que además es muy interesante ver cómo ese eje, por lo menos visual, que no de circulación, terminaría con el salón de sesiones del Messuar, donde aunque no lo viesen, sí que los que viniesen sabían que estaba el rey, por lo cual existe ese mismo acceso hacia y ese mismo concepto. ¿Qué es lo que pasa? Que en cuanto llegásemos a este salón de recepciones ya el eje no continuaba, sino que se bifurcaba, y a través de una serie de recorridos, atravesando el cuarto dorado y tal, entrábamos hasta el patio de Comares, donde convivirían, aparte de tener el salón del trono de Comares, con la torre de Comares y la sala de la barca, convivirían al mismo tiempo las funciones residenciales con las protocolarias, de una manera similar a lo que he querido ver en el salón de recepciones alto. Podrían convivir una función de recepciones privadas junto con una función residencial del propio Don Pedro. No he incluido el patio de los Leones porque creo que el patio de los Leones bebió de las fuentes de lo realizado por Pedro I en el Alcázar y posiblemente se construyese con posterioridad. Voy a entrar después a analizar algunas cositas más sobre eso, pero sigo adelante. Si volvemos al Alcázar de Sevilla, es posible que en torno al patio del León se desarrollasen esas funciones administrativas, aunque no hay manera de demostrarlo, porque estas habitaciones que están situadas aquí al lado, como vemos aquí, no sé si llega a verse ahí, lo que pone aquí en este plano de Belmondo Resta es todo este sitio es el cuarto que se quemó, con lo cual no tenemos demasiada información sobre qué es lo que pudo haber en estos alrededores. En lo que se refiere al patio de la Montería, ya hemos dicho que tiene esa doble función de recepción y de distribución, pero lo más interesante es que durante toda la cultura islámica esa función de recepción de los visitantes se ha prolongado durante gran parte de la historia. Incluso en el siglo XVIII, como demuestra este lienzo, se demuestra cómo los otomanos todavía seguían recibiendo a toda la corte en una explanada donde el rey se sabía dónde estaba perfectamente. Si nos volvemos a Medina Zahara, como hemos dicho, quizás ese uso estuviese focalizado, estuviese centrado en la Dar al-Yum y ese patio que hay delante de ella. Y si vamos a la Alhambra, analizando todo lo que hay en la zona palatina, es probable que esa función se pudiese concentrar en el patio del Messuar, en el patio del Messuar principal o el patio de Machuca. Por lo menos en lo que se refiere a la distribución porticada, aunque es verdad que el zafariche y las pilas de mármol que hay aquí, la verdad es que impedirían que se acumulase mucha gente aquí, pero sin duda sí que tenemos que aceptar que este espacio pudo haber servido también como un espacio de circulación o de distribución de circulaciones, como ocurre con la Montería. De hecho, en esta hipótesis de Ángel López y de Antonio Orihuela, vemos como a partir de este patio y siguiendo una serie de caminos, se podría llegar hasta la Pagaduría Real, por un lado, y siguiendo otro camino llegaríamos hacia el Salón del Trono. Lo que pasa, aunque en la Alhambra y en el Alcázar de Sevilla sí que existe esa intención de acceso de lo público hacia lo privado, creo que hay una sustancial diferencia, y es la forma en la que el rey se ponía al final de ese eje. En el caso de la Alhambra, el rey se sabía que estaba ahí pero no se veía, y sin embargo en el Alcázar de Sevilla el rey se estaba exhibiendo. Sé que el debate que se trae entre Julio y Antonio sobre cuál puede ser el origen, si puede definirse como el origen puede estar en antiguos palacios omeyas o en palacios cristianos, le gustaría que yo dijese algo que pudiese decantarme en algún lado, pero yo no soy ni de papá ni de mamá y no voy a decir nada. Es cierto que el caso es que la función de los salones privados, los salones de recepciones privadas y los salones de recepciones públicas es algo que está en la tradición omeya desde tiempos inmemoriales, y de hecho se ha mantenido posteriormente en los palacios, por ejemplo los palacios mogoles. En los palacios omeyas creo que existe, por ejemplo, en el Palacio Omeya de Amán,
existe un salón de recepciones públicas, y un salón de recepciones oficiales y un salón de recepciones privadas. De hecho, y en los palacios estos omeyas que se han conservado, y me hubiese gustado estar en la conferencia de Bárbara Finster para saber qué es lo que dijo al respecto, porque no pude venir ese jueves. Lo que sí que me parece es que estos salones situados por encima de la puerta no tienen el mismo carácter que tiene el salón de recepciones privadas de Pedro I, en el sentido de que el rey no se exhibe, sino que el rey está aquí y se asoma, o por lo menos se asoma a ver qué es lo que pasa aquí, pero en ningún momento se exhibe ni como final de un eje, ni como un elemento al que parece que van dirigiéndose los fieles o los creyentes. El tema es que esta diferenciación de funciones que ya existía en los palacios omeyas se mantiene durante mucho tiempo y vuelve a aparecer, como les decía, en los palacios mogoles. Él he traído este plano del Palacio Ghaznaví de Mahmud, que está construido en Afganistán durante los siglos XI al XIII, porque en él también existe esta diferenciación entre el salón de recepciones oficiales, que sería el Diwan Yam, no sé árabe, o sea, lo he visto escrito y no sé cómo se pronuncia, perdonen si no lo pronuncio bien. Ha sido yo, Diwan Yam, y luego el Diwan Has, que es donde se recibe de forma privada a los súbditos. No es árabe, pues peor todavía. El caso es que aquí en este palacio Ghaznaví, además de estos dos iguanes, existe un tercer iguán que continúa en ese eje al que se accede por un corredor y que precisamente está abierto al paisaje, para disfrutar de un río, de un paisaje y de la brisa que puede venir desde allí. Con lo cual existe, por lo menos en la tradición islámica previa, esta diferenciación entre un salón de recepciones protocolario, un salón de recepciones privadas y además un salón que se dedica al disfrute, a ver el paisaje, a disfrutar de lo que hay alrededor. Me ha parecido que quizá en el Palacio de Pedro I exista esas mismas funcionalidades. El salón de recepciones protocolario vinculado a este patio de la Montería, el salón de recepciones privadas, y luego que el salón llamado salón de embajadores quizá pudiese ser ese espacio dedicado a ese disfrute, puesto que de hecho está vinculado al patio de las doncellas, que claramente está pensado para ser disfrutado con la vista y en todos los sentidos. De hecho, la estructura medieval que se ha descubierto impide que allí se reúna gente. No es posible recibir a los enviados. Y de hecho, la misma distribución interna hace imposible, no tengo un plano aquí ahora mismo, la propia distribución interna de la planta hace imposible que el rey ocupe un lugar preeminente, con lo cual todos podrían situarse a su alrededor. Otra historia que creo que puede confirmar esto en este sentido es que tanto la sala, la cupa del cuarto de la Montería, como la cupa del salón de recepciones alto, están pensados para ser vistos claramente, y además desde un patio que es el núcleo fundamental del Alcázar. Sin embargo, tanto la cupa del Salón de la Media Naranja como la cupa de la Justicia, situada en el patio del Yeso, están pensados para ser vistos desde espacios mucho más íntimos. Después de las reformas del Alcázar, el caso es que tenemos 4 cupas, 4 salones. La Sala de la Justicia, el Cuarto de la Montería, el Salón de Recepciones situado en planta alta y el Salón de la Media Naranja. Fíjense que en el caso de los salones de recepciones privados siempre existe un salón oblongo previo y el rey ocupa un lugar privilegiado. En este caso, el rey no se exhibe, sino que se oculta, como ocurría en los modelos anteriores, pero aquí se puede exhibir por aquí, y luego llega allí, y de hecho tengo una imagen por ahí que se me ha olvidado traer, de cómo se ilumina esta sala, y el rey realmente, con esa orientación sur que tiene, está investido de un halo de luz. Hay unas fotos muy bonitas de esa sala. De todas maneras, de todas las que hay, la que es tipológicamente más compleja es sin duda el Salón de los Embajadores, porque tiene una tipología que es muy difícil rastrear, o por lo menos yo no he visto en ningún palacio andalusí previo. Pero sin embargo, sí que hay cosas similares en las casas notables toledanas de los siglos XII al XIV. De hecho, Jean Bassigny tiene publicado en su libro de casas notables toledanas, descubre que en muchas de ellas es habitual encontrar un espacio cuadrangular al que denomina cuadra, y que precisamente está abierto directamente al patio, directamente a este patio porticado.
Estas, por ejemplo, son las casas de Fernando Niño, no lo he escrito mal, que es la fecha aproximadamente entre los siglos XII y XIII, pero es que es mucho más claro, por ejemplo, en el Palacio de don Juan Manuel, en el que vuelve a aparecer esta cuadra, vinculada directamente a un patio porticado en sus 4 lados, y además, si se fijan, empiezan a aparecer alrededor una serie de estancias que quizá pudiesen identificarse con esas saletas que veíamos posteriormente en el Salón de la Media Naranja. Tenemos otro ejemplo, que es la casa de María Meléndez. Volvemos a tener ese espacio cuadrangular de la cuadra con una serie de estancias, y aunque aquí Jean Passigny no lo incluye como formando parte de esas estancias que la rodean, lo cierto es que la parcela hace pensar que quizá también pudiese haber habido una saleta circundándolo. En mi tesis he desarrollado una serie de hipótesis, de esquemas funcionales de estas cuadras, y lo cierto es que en estos palacios toledanos ya comienza a verse en esa tipología. De hecho, esa misma tipología es la que se incorpora posteriormente a la sala de dos hermanas, con lo cual no parece que esté en la tradición andalusí, pero sí se estaba viendo en esas casas cristianas anteriores. Después de las intervenciones y de incluir el Palacio de los Leones, resulta que en la Alhambra también tenemos 4 cupas, como teníamos en el 4 espacios de estas de representación como teníamos en el Alcázar de Sevilla. Me parece bastante significativo, aunque escuché que el otro día se comentaba el tema de que quizá la sala de las Elias pudo haber funcionado como un salón de recepciones privado en segunda planta. Lo que me parece que podría ser si se siguiese este recorrido de aproximación desde lo público hacia lo privado, pero desde luego con un acceso desde la calle Real se perdería esa zonificación que va, ese eje ceremonial que va pasando por todos estos espacios. Sin embargo, con la construcción de estas 2 cupas en el Patio de los Leones, sí que parece que se incluyen esos 2 usos, esas 2 funciones de las que veíamos que estaban en el Palacio de Pedro I, o que creo ver en el Palacio de Pedro I, y están relacionados precisamente con el disfrute de un patio como el del Patio de los Leones. Podrían ser salas dedicadas a esas recepciones privadas, pero también al disfrute y a la contemplación, al disfrute de los sentidos. Bueno, esto me hacía plantearme una serie de cosas. Hasta ahora he pensado que quizá Pedro I se basase en Muhammad V, lo que Muhammad V lo había hecho en la Alhambra, lo que se había hecho en Medina Zahara, y que también le había influido mucho la política de Alfonso X. Pero el que Muhammad V incorpore posteriormente estas funciones me hizo pensar que quizá Pedro I tuvo alguien que le influyó, además de Muhammad V. Y eso me hizo pensar en Ibn Khaldun. Ibn Khaldun fue a la corte de Pedro I en 1363, creo recordar, para firmar un tratado de paz. Estaba enviado por Muhammad V precisamente. Y es muy curioso que Pedro I, en este afán por rodearse por gente sabia, como creo que hizo durante todo su reinado, le ofreció las propiedades que tenía Sevilla para que se quedase en su corte, y al final Ibn Khaldun no aceptó. Pero sí que es curioso que unos años después de dejar a don Pedro, que ya lo trato como si fuese de la familia, cuando dejó a don Pedro escribió la Muqaddima, y precisamente en la Muqaddima Ibn Khaldun filosofa mucho sobre el origen del poder de la dinastía omeya y sobre todo cuál es la relación entre ese poder y la arquitectura. Hay determinados elementos y muchísimos pasajes en la obra de Ibn Khaldun que nos hablan de Salomón. Salomón como rey constructor, como el único rey ungido por Dios, el único que está autorizado para realizar arquitectura. De hecho, Salomón, tanto para árabes como para judíos, personificaba el ideal de rey. De hecho, qué mejor rey que imitar que Salomón, por parte de Pedro I, si quería generar esa especie de imperio sobre las 3 culturas, sobre la cultura cristiana, musulmana y judía. El caso es que en época medieval la mayor parte de la gente que iba hasta Jerusalén confundía la cúpula de la roca con el templo de Salomón. De hecho, aquí tenemos esta estampa del siglo XV en el que aparece rotulado como Templum Salomonis. Esto, como vemos, es una forma octogonal, y a mí la verdad es que me sorprendió ver que las cupas edificadas en la Sala de la Justicia, bueno, ahora según la última hipótesis ya veremos, en el Salón de la Media Naranja, en el Salón de las Dos Hermanas y en el Salón de Abencerrajes comienzan a ser octogonales.
sabiendo que, o pensando que puedan ser espacios destinados a beber, a comer, a los recitales de poesía, a los recitales de música, quizá tuviesen más que ver con ese rey sabio que era Salomón y que estaba dedicado a la sabiduría, que era un rey justo. De hecho está en la Sala de la Justicia. Fíjense que, por ejemplo, las cupas anteriores remataban paralelipédicamente. Así ocurre también en el Salón de Comares. Pero es que además la cúpula de la roca se cubre con esta cúpula, que esto se lo estaba comentando anteriormente Antonio, y a mí me parece curioso que quizá no se sabe exactamente cuál pudo haber sido el remate que tuvo en el siglo XIV este Salón de la Media Naranja, pero sería bonito pensar que hubo una primera cúpula que estuviese inspirada en esa cúpula de la roca y que posteriormente, cuando se subió una planta más, o bien se llevaría o bien se reconstruiría. De hecho, si leemos también el Libro de los Reyes, se habla del templo de Salomón y se dice que tiene unas medidas de 20 codos de largo por 20 codos de ancho por 20 codos de altura, que prácticamente coinciden con las medidas de esta sala. Pero no me voy a centrar todo en Salomón. Bueno, me falta esto por ver. Y es que también en la Muqaddima, Ibn Khaldun habla de que el templo de Salomón tenía 2 salones y que en el alto las columnas estaban situadas por encima de las claves de los arcos. Esto quizá podría explicar, lo suelto así como algunas de las reflexiones que he tenido, que podrían tener la arquitectura, que vincula la arquitectura de Don Pedro a la de Salomón, podría explicar por qué esta habitación en la que dormiría Don Pedro tiene acaba en bóveda en vez de en un techo plano como ocurre con el resto, porque de hecho las columnas del salón alto, que en ese análisis métrico que he hecho he visto que sí que coincidían precisamente con la clave del arco, aunque luego determinados errores en la ejecución hicieron que se desplazasen. Esas columnas directamente apeaban sobre la clave de su arco, y directamente hay una referencia en la Muqaddima de Ibn Khaldun al Palacio Salomónico. Por otro lado, Ibn Khaldun, voy a buscar exactamente la cita que hay en el libro, porque de eso ya no me acuerdo, sí que habla también, hace referencia a que las grandes civilizaciones, aquí está, cuando una dinastía es poderosa, con muchos reinos y muchos súbditos, también son muchos los trabajadores que puede traerse de las provincias y regiones del reino y pueden construirse los monumentos más importantes. A mí me parece muy curioso que Pedro I estuvo residiendo durante mucho tiempo aquí en el Cuarto del Yeso, y que su familia residía en el Cuarto del Caracol, y de buena primera decide acometer una obra fundamental en el Alcázar. Y tenemos, ya decía, unas fechas que están en torno a 1364 a 1366. Si tenemos en cuenta que conoció en 1363 Ibn Khaldun y aplicó esto, podría tener también cierto fundamento que Pedro I, para demostrar ese poder de su monarquía, llamase a artífices de todos los puntos de su reinado. De hecho, tenemos constancia de que trabajaron toledanos, trabajaron sevillanos y trabajaron granadinos, y además acometiese un magno proyecto en poco tiempo. De hecho, hay muchas estructuras que quedaron sin construir porque él se murió prematuramente, por lo cual probablemente quiso también demostrar cuál era su supremacía acometiendo un gran proyecto en poco tiempo. Hay más historias, y es que Ibn Khaldun también dice que la tradición omeya, por sus características, por esa cultura itinerante que tenía, no tenía una arquitectura propia, y entonces la había heredado de otras culturas y otras civilizaciones a las que había invadido. Estaban, habla de persas, nabateos, coptos, israelitas, griegos, bizantinos, así como las culturas no árabes de Oriente y las naciones cristianas de la otra orilla del Mar Romano. Es decir, implícitamente reconoce que toda esa arquitectura omeya deriva de los pueblos conquistados. Esto creo que puede explicar algunos elementos que aparecen en el proyecto del Alcázar de Pedro I. Por ejemplo, el recurso del eje, con el rey exhibiéndose al fondo, es algo que ya aparece en los templos egipcios, continúa en los babilonios, y también en los templos, en los palacios omeyas y en los abasíes también existe este eje de acceso, que conforme va avanzando la arquitectura desaparece y empieza a volverse quebrado. Otro elemento podría ser el tema de los arcos de triunfo. De hecho, la puerta de la Montería reproduce la estructura de lo que es un arco de triunfo romano, y de hecho podría estar vinculado a esa significación, porque, como recordamos, es el único elemento que utiliza el lenguaje gótico dentro del conjunto.
quizá Pedro I o el arquitecto del Pedro I quería demostrar con esto el triunfo de los cristianos sobre los musulmanes y para ello recurrió voluntariamente al uso del lenguaje gótico. Sabemos que en la arquitectura islámica este arco de triunfo únicamente se recoge en las mezquitas, puesto que el Islam es el único que puede expresar ese triunfo, no el rey. Aquí tenemos varios ejemplos. Y también sabemos que en las mezquitas existía esa puerta que recuerda a los arcos del triunfo romano, atraviesa con un eje un patio porticado y termina en otra fachada. De hecho, la fachada del Palacio Mudéjar, del Palacio de Pedro I, nos recuerda también a la fachada de determinadas mezquitas. Y por último, como referencia también a elementos reaprovechados de otras culturas, de otras civilizaciones previas, tenemos la original alberca en doble T del patio de la Doncella, que como ya se ha dicho en varias ocasiones, hace referencia o es una copia, o podría ser una copia, de la alberca en doble T que existe en el patio peristilado de la ciudad de Volúbili, en esta mansión del cortejo de Vela. Aquí tenemos algunas imágenes del siglo 60, de los años 60, viendo cómo estaban las excavaciones de la zona. Es también interesante ver que en otra casa de Volúbili, en la mansión de las Prensas, existe también otro patio peristilado con una fuente, que es exactamente la misma que se utiliza en el patio de Machuca. Tenemos también referencias que en Medina Zahara se utilizaban ya sarcófagos romanos como pilas en los patios. Quizás fuese una forma de apropiación de esa herencia romana. También tenemos una referencia que puede ser muy interesante, que es que en el patio de la Contratación, después de las reformas posiblemente acometidas durante el siglo XIV, nos queda una tipología de patio que puede relacionarse con el Charak-Bagh persa, es decir, el jardín cuatripartito. De hecho, en los jardines mogoles posteriores se conserva, y aquí tenemos este ejemplo en la India, que en el siglo XVI se seguían construyendo, heredados precisamente de esas tipologías persas, se seguían construyendo estos jardines. Y bueno, realmente lo que creo es que con la arquitectura utilizada en el Alcázar y todos esos reaprovechamientos previos que también podemos ver en las columnas podría verse en las columnas de acarreo que sabemos que existían en el patio de la Doncella, podemos verlo en los arcos de herencia tarifal que separaban determinadas estancias, podemos verlo en los capiteles visigóticos que existen en el vestíbulo de acceso y sobre el que se eleva ese palacio, ese salón de recepciones previas. Parece que existe una intención de recuperar distintos elementos de civilizaciones anteriores que a su vez entraron a formar parte de la cultura islámica para que don Pedro pudiese demostrar que era un monarca que estaba a la altura de cualquier emperador que le hubiese precedido anteriormente. Y yo ya creo que me he extendido bastante, pensaba que no había hablado tanto, y entonces pues ya dejo paso a que rebatan todo lo que acabo de decir, que seguro que tendrán mucho que aportarme, y por supuesto estoy dispuesta a escuchar todo lo que me digan. Muchísimas gracias. Gracias, Concha. Has estado magnífica. Así que muy por encima de lo que esperábamos. Y ya esperábamos mucho. Bueno, pues como ella bien dice, abrimos el turno de preguntas y de debate. Así que a ver quién se anima primero. ¿Papá o la mamá? Papá o la mamá. ¿Eres mamá? Pues ya. Habrá que investigar. Nosotros dos ya lo tenemos muy debatido. Que eso de la paternidad se acabo de descubrir. Carlos, te veo con cara de preguntar. ¿No? No, voy a hacer comentarios ya que lo dices. Me ha parecido perfectamente acertado la idea de que en el Palacio de los Leones esa triple sala desde el Alcázar de Sevilla pasa a la Sala de los Hermanos, ¿no? Perfecto, con otra tipología, con otros arcos, pero esa es la estructura, me parece un precedente en este Palacio de primero el Cruel, ¿no?
Y luego en la cuestión de los patios de acceso habría que discutir muchas cosas, pero la idea administrativa también cuenta, luego tiene una parte privada, la cuestión de lo que es la madrasa más el oratorio privado que hay allí también, pero que como son elementos también distintos no puede haber algo absolutamente igual, ¿no? Pero sirven de precedente unos de otros, ¿no? Me parece a mí que yo en el primer momento que lo pusiste me sugirió eso, ¿no? Y luego lo has confirmado tú, me parece perfecto, ¿no? Quizá conviene aclarar que el proyecto este que he presentado del Palacio de Pedro I en muchos aspectos es hipótesis, porque la impresión que tenemos es que sobre todo el patio de la Montería quedó inconcluso. Y además eso hay documentación incluso del 16 que dice claramente que el cuarto de la Montería está comenzado en tiempo de don Pedro, cuando en la primera mitad del 16 ya se empieza a intentar rematarlo, y cosa que se hará en la segunda mitad del 16 cuando se divide en dos plantas y se hace ya lo que hoy contemplamos. Y desde luego el porticado del patio no se llegó nunca a hacer. Por lo tanto, buena parte de esto son hipótesis, incluso planteadas sobre supuestas ideas, porque que da la impresión que no llegaron a materializarse, pero en fin, hay indicios, yo creo, suficientes por lo menos para poder plantear estas hipótesis. No sé. No, yo digo que no hay nada igual. Lo único que es igual lo que está haciendo Al-Dalari en Arabia, comparado a la Alhambra. Los demás son precedentes y antecedentes, ¿no? A mí quizás una cosa de fondo que has mencionado, pero que creo que habría que profundizar. Finalmente te has ido a ejemplos toledanos y a ejemplos más antiguos, algunos de ellos, que el propio Alcázar. Yo creo que tenemos que recuperar Toledo como centro de tradición andalusí, pero como centro que tiene capacidad. Si te das cuenta, cuando tú has hablado, es decir, nos vamos siempre a Granada. Evidentemente que Granada tiene su importancia, pero para entender todo lo que se está haciendo en esa época hay que irse a Toledo. Pero como centro que tiene capacidad de estar influyendo. Y además yo casi diría como un centro andalusí, es decir, al igual que entendemos que Granada es un foco andalusí indiscutible, Toledo para mí es otro centro que que coge su autonomía, es decir, se nutre de modelos andalusíes, pero ya al menos desde el siglo XIII ya empezamos a ver que hay una arquitectura creada desde allí, y que yo creo que muchos o algunos de esos elementos hay que explicarlos desde Toledo. Santa Clara la Real de Toledo, de Sevilla, es fundamental. Lo que sabemos ya, como nada más conquistar Sevilla, se están trayendo maestros toledanos para hacer una arquitectura que ya no es la andalusí, que es una arquitectura con ciertos elementos de personalidad propia, pero sin duda de tradición andalusí. Entonces, reivindicar Toledo como un centro que explica muchos de los elementos, y no solamente estar con la idea de lo cristiano o de lo nazarí, es decir, está evidentemente lo cristiano, pero lo que hay es un centro de tradición andalusí, lo que llamaríamos ya mudéjar, en donde es difícil diferenciar qué es lo recocinado procedente de lo andalusí y cuáles son los elementos nuevos que está aportando Toledo. Pero sin duda eso, y de hecho tú misma, si te das cuenta, te has tenido que ir a ejemplos más tardíos, y yo desde luego que creo que Toledo va a seguir dando unas sorpresas, sobre todo las clausuras que han conservado palacios,
creo que va a ser revolucionario. Y uno de esas grandes novedades es ese monumento toledano implantado en Sevilla, en Santa Clara la Real de Sevilla. Eso es toledano, por los 4 costados. Bueno, no quiero copar. Sí, con eso. Había pedido la mano, había pedido la vez, por lo menos yo no te he visto a ti. Bueno, Rafael y después tú. Por orden, sí. Rafa. Bueno, en primer lugar yo quiero felicitarla porque ha hecho una exposición muy brillante y muy aleccionadora. Usted ha mencionado, pues, ha hecho muchas relaciones con muchos palacios y ha hecho una infinidad de relaciones. Pero le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no ha mencionado el Palacio de Tordesillas, que su maestro establece como el modelo del que surge luego el Palacio de Sevilla? Pues la verdad es que no lo he comentado precisamente, pero se refiere el tema de la cupa que posiblemente pudo haber... yo no digo de cupa, no el tema de Sí. cupa. Yo hablo del Palacio de Tordesillas, Sí. el Palacio de Tordesillas como modelo del que luego derivará el Palacio de Sevilla, que eso lo ha publicado Antonio Almagro en un congreso de medievalismo, creo que fue, ¿no? Quizás porque el Alcázar de Sevilla creo que es bastante más rico y porque incorpora muchos más elementos. No he hecho alusión a Tordesillas porque creo que hay un cambio del pensamiento de Pedro I en algún momento y que quiere expresar otras cosas a través de la arquitectura. Podría... Eso, el pensamiento de Pedro I, igual que otros tantos pensamientos de la historia, nunca los podremos constatar. Nunca jamás. Nunca. Y simplemente son Igual hipótesis. que su hipótesis de, digamos, la idea salomónica de la Casa de Sevilla. Claro, salomónico, entonces todos los palacios medievales serían salomónicos, porque Salomón está en el mundo islámico y en el mundo cristiano. Sí. Y Salomón era el rey sabio, y sabio de los sabios, ¿no? O sea, que en ese sentido, bueno, la hipótesis yo creo que hay que confrontarla con textos, porque entonces eso que ustedes hacen maravillosamente y que yo disfruto y alabo siempre de los arquitectos, los planos, la claridad del plano, de la infografía, todo eso puede caer en el vicio del historiador del arte iconólogo, que todo lo interpreta a lo mejor sin un texto que confronte esa realidad. Me refiero a los simbolismos. Todos los herederos o los seguidores de Panofsky y dijeron barbaridades que porque Panofsky se horrorizaba. Decía, no, yo no dije nunca eso, yo no quería que dijeran eso. Pero claro, hay que confrontar siempre la hipótesis con los textos. Si estamos haciendo historia, claro. Sí. En ese terreno yo creo que ustedes deben de limitarse a no caer en el error del historiador del arte. Y en eso pues, estoy confesando un pecado que a veces tiene la historia del arte, ¿no, Antonio? Todos tenemos nuestros pecados. Particulares y de género. Bueno, sí, de oficio, ¿no? De oficio. Pero me ha llamado la atención de que no salía Tordesillas por ninguna parte, por eso me lo he dicho. Tordesillas, que es un palacio muy problemático, porque creo que cuando se hicieron las excavaciones, cuando se restauró, no se hizo un seguimiento, y eso también yo lo he aprendido de Almagro. O sea, yo vengo aquí a aprender y claro, hay cosas que se quedan en pura hipótesis, y si empezamos con hipótesis diciendo salomónico, lo oye un historiador del arte. Si hubiera oído un historiador del arte, yo me tengo por historiador del arte, digo, de los jovencitos, de las generaciones posteriores a la mía. Entonces, son capaces de decir que el patio de los Leones de la Alhambra es una medersa, una madrasa, ¿no? ¿No han dicho también eso, Armario? Sí, Entonces, eso a cualquiera, yo se lo digo a un alumno mío, y me puede decir, ¿usted qué dice? ¿Usted qué dice? ¿No? Y eso lo ha hecho un profesor madrileño.
Y claro, cuando dice la Complutense, parece que es artículo de fe. Y lo dice uno de Sevilla, y ¿qué ha dicho ese? ¿Me entiendes? O sea que por el terreno de la hipótesis, yo creo que siempre hay que contrastarlo con los documentos, con los textos, porque si no, podemos desvariar en toda esa... me refiero yo en el campo de la historia del arte, lo que ha derivado las teorías de Panofsky, que ya cada uno veía allí, lo digo, veía si tenía siete peldaños el atrio de un convento mexicano, ese convento mexicano era salomónico, porque tenía 7 peldaños la escalera del atrio. Eso lo he oído yo con toda la seriedad del mundo. Y bueno, posible, hay cosas que no se... De todos modos, respecto a lo de Tordesillas, es cierto que Tordesillas es anterior al Alcázar de Sevilla y por lo tanto hay que pensar que ahí se experimentan cosas. Pero para mí el precedente más inmediato del Palacio de Don Pedro es el Patio del Yeso, porque tiene una similitud compositiva realmente digna de destacarse, tanto en lo que es la situación de la Cuba, aunque probablemente yo cada vez también estoy más convencido de que el Salón de Embajadores en su concepción primitiva no era un salón del trono ni un salón de recepciones, sino que formaba parte de ese conjunto de habitaciones que a mí me recuerda también mucho la Sala de los Reyes del Patio de los Leones, es decir, una serie de salones muy vinculados, como ha dicho Concha, a la presencia del patio, ¿no? Pero compositivamente la cuba colocada en el lado occidental del patio, las dos salas del edificio almohade anterior confrontadas en un patio alargado en dirección este-oeste, no en la dirección del eje. Es un tema que se repite en el Palacio de Don Pedro, complicándose notablemente con una crujía anterior de vestíbulos y demás, y que además permite la inclusión del patio de las muñecas, enriqueciendo notablemente toda la organización del edificio. Pero para mí que ha debido estar muy presente ese precedente, además inmediato, y que además sabemos que ahí vivió en algún momento, porque además lo dice la crónica, que estaba Don Pedro en ello. Es muy fácil pensar que cuando Don Pedro decide hacer un palacio más grande y que sea mucho más expresivo de sus deseos y de sus ideas del poder, coja su residencia precedente y lo que haga es decir, bueno, esto, pero más grande. Entonces, ahora que sale también el Salón de Embajadores, le quitamos el nombre de Salón de Embajadores, ¿y qué hacemos con las puertas del Salón de Embajadores? Que son las que le dieron el nombre al Salón de Embajadores. Pero, la inscripción. Perdona, ¿tú has leído la última versión lo leí. de la lectura de la epigrafía, donde no aparece para nada la palabra embajadores? Entonces, ¿a quién creemos? ¿Amador de los Ríos o a los que la han leído ahora después de la restauración? Yo desde luego no soy analista, pero claro, si en la nueva lectura dice claramente, donde además da los nombres de los artífices y menciona incluso a un posible nombre de alguien que puede a lo mejor identificarse como el arquitecto del palacio y demás, y no aparece para nada la palabra embajadores. Por otro lado, el nombre del Salón de Embajadores, yo la primera referencia que he encontrado es en el plano de Sebastián van der Bock del siglo XVIII. Anteriormente no tengo ninguna constancia de que se utilice ese nombre para ese salón. Se le llama siempre Salón de la Media Naranja. De todos modos, hay que tener en cuenta una cosa. A la muerte de Pedro I,
cuando se decide enterrar el jardín del patio y se abandona el proyecto, está claro que todas las ideas originales se trastocan, y que cuando ya eso se queda, yo creo, no solo como un palacio privado, sino como el palacio real de los sucesores, sobre todo de los Trastámaras, reyes católicos y demás, pues efectivamente el Salón de la Media Naranja es el salón principal de la planta baja y seguramente se utilizó como salón del trono. Pero yo creo que había una idea clara, porque hay una cuba afuera, que es la que lógicamente se tendría que haber usado como salón del trono, porque además tiene cuba con salón anterior de unas proporciones enormes y abriendo directamente el patio, lo que permite mantener la privacidad del palacio. De cualquier manera, yo creo que ese texto habría que revisarlo de la inscripción, porque hay también otra transcripción de las puertas de la alcoba que dicen que esas inscripciones son almohades y las puertas son almohades. Eso lo dicen los epigrafistas que han hecho la transcripción. O sea que en cuestiones de inscripciones, de transcripciones, yo, de que lean bien o mal, bueno, me fío más. De que por la epigrafía daten, ya me fío bastante menos. Otro epígrafe es el de Tordesillas, ¿no? El de Alfonso Onceño. Entonces, creemos al que lo leyó a comienzos del siglo XX y todavía pudo transcribirlo. El problema de los epígrafes, sobre todo de las inscripciones, es que es muy fácil que cambien de sitio. Eso sí, también se ha dicho siempre que haya cambiado de sitio, pero cuando se ve que está allí empotrado, ¿no? Las inscripciones, por ejemplo, hay todo un debate sobre San Juan de Baños, que teóricamente siempre estaba fechada por la inscripción que hay allí, pero ahora hay la teoría de que esa inscripción está reaprovechada de otro edificio anterior. O sea que, sobre todo cuando es una pieza encastrada, es decir, que no se puede decir que son los sillares que se han labrado, sino que es una pieza que está encastrada dentro de un hueco del muro, eso es lo más fácil que puede haber para cogerlo de un sitio y ponerlo en otro. No le hemos dejado... Pero bueno, no, lo mío es muy cortito, pero porque yo no soy especialista ni muchísimo menos, pero sí me ha llamado la atención las casas que ha sacado Concha. Yo no las conozco desde luego. El tema de Toledo, ¿no? Que luego tú lo has apuntado, ¿no? Yo en Toledo estuve ya hace años con compañeros de Madrid y de Toledo, y coincidimos y estuve, bueno, entonces estaba haciendo el archivo provincial, ¿no? Que tiene que también es un palacio también con resto mudéjares, ¿no? Claro, el mudejarismo en Toledo que empieza 400 años antes que Granada. Entonces hay un paralelismo enorme, y yo creo que eso es interesantísimo el verlo, con Granada. Toledo se toma en 1085 y Granada en 1492. Entonces en aquel viaje pues visitamos toda una serie de conventos de clausura, ¿no? Entonces yo empezaba a ver salas de tal y a mí me recordaba pues el convento de Zafra, convento de clausura también de Granada, o sea, era vamos, sin ser especialista en saberita, pero teníamos los alicatados, el ambiente, las proporciones, todo eso, yo encontraba un paralelismo enorme con 400 años de diferencia. Creo que ahí hay cantidad de temas interesantes para ver, bueno, o qué es paralelo o lo que es distinto, temas muy subjetivos que lo has sacado. Creo que ha sido bonito y tú lo has apuntado, por eso yo quería comentarlo. No, me señalas, digo, decirte que es que Toledo está absolutamente permeable a todo lo andalusí después de la conquista. Es decir, que Toledo y lo que de Andalusí reelabora Toledo no es solo y exclusivamente lo anterior a la conquista, sino que los núcleos que trabajan allí, los talleres que están trabajando, están
puestos al día continuamente. Todo lo que se está haciendo de Almohade, de Nazarí, puntualmente está llegando a Toledo. Lo que yo he querido subrayar es que Toledo no solamente tiene la herencia andalusí anterior a la conquista, sino toda la herencia posterior la absorbe, pero en todo momento con una capacidad y con una autonomía creadora independiente de los núcleos que le están mandando a Toledo esa información. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque siempre que analizamos elementos de tradición andalusí, miramos hacia el Andalus y no tenemos en cuenta de que hay un núcleo reelaborador de todo lo andalusí, que es Toledo, con una fuerza impresionante. Y eso nos hace, algunas veces, como tiene que salir, si hay cualquier solución andalusí, tiene que salir de Al-Ándalus, pues no. Hay cosas andalusíes, o de gusto, o modelos andalusíes, que están saliendo de Toledo con una personalidad ya propia, aun siendo de tradición andalusí. Y eso es lo que a mí me parece que conviene que tengamos en cuenta, y sobre todo para el siglo XIV. Y que además Toledo está influyendo en Granada. Es decir, que no hay un viaje solamente de lo granadino a lo toledano, sino que lo toledano está mandando su producto hacia abajo. Pero vamos a ver, vamos a preguntarle a la protagonista, que además ha hecho una conferencia absolutamente magnífica. Bueno, sí, yo esperaba que el debate posterior fuera... No, pero tú tienes en parte la culpa porque has dicho no quiero entrar en temas... La culpa es tuya. Claro, pero además tú tienes también una idea de que estamos como muy con posturas, y no es cierto, ¿eh? Pues tú te estabas refiriendo un poco al tema de los salones en planta alta, si es yo creo que no estamos tan con una... Es decir, hay salones de planta alta islámicos, porque lo hay en Lomeya, oriental seguro, en Medinazara parece que encima de la Baba al-Suda hubo un pabellón probablemente para ostentación, digamos, ostensión del califa, ¿no? Aparece aquí. Lo que pasa es que, vamos, yo lo único que digo es que también hay una realidad en el mundo cristiano, y es que en los palacios cristianos el salón principal está en planta alta. Es muy posible que don Pedro haya juntado también las dos cosas, es decir, él tenía otros palacios en Castilla en planta alta, desde el Naranco a Burgos a tal, y los palacios episcopales que hemos visto y tal, y que a su vez lo hubiera también en lo andalusí. El problema es que en lo andalusí, a partir del siglo X, no tenemos constancia. Entonces están manteniendo la hipótesis en Onda, que es posible, pero tampoco hay... Elías, que es indiscutible que es un salón en planta alta. Otra cosa es cuál es la función, y si ese acceso directo desde la calle, que a mí también me cuesta bastante aceptar que en el protocolo alguien desde la calle por una escalera subiera directamente sin un vestíbulo y sin nada a ese salón de recepciones, me cuesta un poco creerlo. Pero yo no afirmo sí, quiero decir, yo no sé cómo, porque eso se ha perdido, pero ella incluso ha apuntado, y me ha parecido muy bonito, como desde Machuca hay una desviación, una desviación, no me acuerdo si tienes ahí la planta. Pero hay un patio interior. Sí. Pero yo ¿Vas a hablar de eso entonces? Bueno, un momentito solo, que me parece igual. No desde la calle. La calle no tenía entidad, porque además era una calle estrechísima. Y además te sales del circuito y entonces todo el sistema de seguridad lo pierdes en el momento que entras directamente, ¿no? Pero esta opción que ella ha planteado... Claro, porque ahí hay un patio en la fachada de Comares, tú tienes en la puerta de la derecha... Vamos a verlo sobre el plano, de verdad, porque algunos conocéis muy bien la Alhambra, pero yo no la conozco tanto, por lo menos me pierdo. A ver si sobre la planta... Sí.
No, pero No, ahí no, tiene que ser más... En el otro anterior. A ver, en el anterior pasa que está coloreado. No, pero se ve. pero ahí. Pero es que el patio ese de la pagaduría te pilla muy lejos. Y además eso era calle ya. Es decir, desde ese patio no se puede acceder a la escalera. Yo te comenté hace poco, en una reciente visita a Rabat, me encontré, y me llamó muchísimo la atención, una casa ya del siglo XVI, de moriscos emigrados de Al-Ándalus, que tiene un salón de recepciones en la planta alta, con una escalera independiente desde el vestíbulo para llegar al salón. Y luego está la escalera de dentro de la casa que sube a la planta alta, por donde el dueño de la casa también accede al salón. Es decir, hay un punto en el que convergen las dos escaleras. De todas formas, en esa esquina... Es el mismo esquema que el Palacio de Don Pedro. Pero en esa esquina ¿Dónde lo se han señala? encontrado más restos, ¿eh? Señala algo de... Sí, en la esquina justo, en esta zona, hay restos. En esta zona de aquí hay más restos en excavación. Bueno, no están porque además, como se los corta el Palacio de Carlos V, en esta así, pero aquí se han encontrado algunos restos. No te vayas. Continuando con la hipótesis de ella, de esa distribución, ¿tú ves la posibilidad que desde allí, desde la zona Tendríamos amarilla... que saber todo, si tuviéramos todos los datos de esta esquina, Sí. entonces sería más fácil. Claro, aquí sí hay más restos, ¿eh? No están muy bien estudiados, pero aquí hay una serie de restos que aparecieron y hay algún plano por ahí suelto que da. Quiere decir que no está tan lejano, depende de cómo enlacen estos restos con la parte hacia la calle Real o hacia esta zona. Pero de todas formas esos restos no están bien estudiados, pero sí hay, ¿eh? Pero además, lo que es indiscutible aquí es que hay dos escaleras que atraviesan la totalidad del frente. Si ellas fuera un espacio de uso exclusivo de quien está dentro y para acceder el que está dentro, no se hacen dos escaleras. No tienes dos escaleras, una en cada extremo. Eso arquitectónicamente, y más los que sois arquitectos, sabéis que la gente no ejerce el deporte de hacer escaleras y multiplicarla si no hay una función. Para mí, por lo tanto, ese dato es delatador de esas dos escaleras que están subiendo gente diferente. Pero bueno, no me voy a empeñar, yo he dado esas razones, ya yo lo voy a hacer por escrito y... Yo no lo sé, pero voy a intentar localizar el plano ese que yo digo que hay por ahí de algunos restos. Lo que pasa son pocas cosas, que yo recuerde, no tiene muchos datos, pero lo que está claro es que ahí hay algo más. Pero también, como el Palacio de Carlos V en algunas zonas baja tanto, arrasa mucho, y hay sitios en los cuales ya, por desgracia, no vamos nunca a encontrar nada, ¿no? Está bajo rasante del nivel medieval. Si probablemente no encontremos al final una prueba absolutamente concluyente. Sí, por ejemplo, si hay dentro del Palacio de Carlos V, si fuera esta esquina, aquí hay un gran aljibe, ¿no? Aquí hay un gran aljibe que está en esta esquina aproximadamente del palacio. Claro, luego habría que enlazar todo si tuviéramos todos los datos que consiguiéramos, ¿no? Ahora, sin duda, por lo que tú estás preguntando, Carlos, si desde Machuca se pudiera acceder a ese ángulo perdido a través, no sé de qué patios o cómo, tendríamos perfectamente resuelto todos los problemas. Porque es cierto que difícilmente se puede entender y hay que excluirlo, que va a haber un acceso directamente de la calle a la escalera, eso es disparata. Pero desde luego lo que no cabe duda es que ahí tenemos un espacio vacío, destruido, desaparecido, que permitiría mil y una solución para diseñarla. Y desde luego la presencia de las dos escaleras no es una hipótesis, es una realidad indiscutible. Antonio Orihuela, que creo que te he visto también con ganas. No, es que efectivamente ese plano Concha no me lo ha copiado bien, porque yo tengo esa esquina
que falta como parte del palacio en vacío, y creo que lo rotuló zona de servicio, ¿no? O sea, también ahí habría una zona de cocinas que se desconoce por completo, lógicamente en un palacio tan grande, ¿no? Y efectivamente hay un plano de excavaciones, no sé si de época de Torres Barbaso, incluso anterior. Creo que es de Sendoya probablemente. Sí, de esas excavaciones de esa época que no dicen nada, y por eso yo tampoco lo reproduje, aunque lo conozco, ¿no? Porque no era significativo como elemento realmente del palacio, ¿no? Y bueno, sobre el tema de Don Pedro, en general pues me ha gustado bastante la conferencia, y quizá al final había demasiadas hipótesis en relación con Ibn Khaldun y con el Templo de Salomón, que ya, digamos, se hace pesado, ¿no? Porque hay también una tesis que dice que el Palacio de Comares es la mejor representación del Templo de Salomón, ¿no? O sea, que es que la gente ya sale por todas partes, ¿no? Igual el Templo de Salomón lo ven otros en el Escorial, o sea que en cualquier sitio se puede ver el Templo de Salomón, en cualquier lugar, ¿no? Con lo cual ya es un lugar tan común que casi es mejor no mencionar dejarlo, ¿no? Pero en concreto has dicho una cosa en esa sección que has puesto del Palacio de Don Pedro, con el salón en alto, el vestíbulo, que estaba señalado en rojo, la bóveda del dormitorio de Don Pedro, y decías que las columnas del salón de recepción descansaban sobre bóveda, pero a la derecha tienes otra columna que descansa sobre el alfanje del vestíbulo. No, pero no descansa sobre el alfanje, descansa precisamente sobre el arco. Que no tengo la imagen de la planta, pero esa columna va precisamente hacia la clave del arco, no sobre el alfanje. Este arco. No, es que justo coincide, está alineadas las columnas con el arco. De la Aramía. Sí, del vestíbulo, el acceso al... Sí. O sea, que coincide perfectamente encima de la clave. Entonces esa sección no es significativa porque claro, no expresa realmente eso que quieres decir. No, la planta es que no me la he traído porque también tengo esa planta. Una vez analizado métricamente el palacio y viendo cuáles eran los descuadres que se produjeron, cómo coincidían esas columnas perfectamente podrían haber coincidido esas columnas perfectamente con las claves de los arcos en planta baja. Sí, es verdad que esta sección poco aporta. Rafael. Yo quiero hacer una segunda pregunta. Pero breve, ¿eh? No, breve, muy breve, para que la contesten entre los dos si quieren, maestro y discípula, porque es un tema que Antonio Almagro lo ha explicado estupendamente. Yo creo que no se puede explicar mejor el sistema de escaleras. Sí. Yo hasta que no lo leí no comprendí bien todo ese lío de escaleras, porque sube uno una escalera y otra, bueno, además en un sitio muy complicado porque es donde casa el Palacio Gótico, el Palacio Mudéjar, una torre del antiguo Daralimara, es una torre de sillería, ¿no? Y los restos que haya también por ahí almohades, o sea que ahí en ese ángulo se juntan un montón de problemas. Bueno, y entonces mi duda está sobre esa escalera que se cegó y que está semidestruida, está allí. Y entonces la pregunta mía es, ¿qué hace allí esa puertecita cerrando esa? ¿Por qué no tapiaron ese hueco de escalera? Si lo hicieron en el momento medieval, o haya sido eso quizá una obra moderna y por eso le hayan puesto la puertecita. Pero en cualquier caso, ¿por qué han puesto una puerta y no han cegado ese hueco de escalera si en realidad fue un proyecto fallido? Lo han puesto así, ¿no? Que es un proyecto fallido de Argueto. ¿Qué razón esa puertecita ahí enigmática que yo siempre pregunto, ¿esto dónde va? Bueno, y no, hay un montón de llaves, ¿no? Para una puerta con otra puerta, las puertas de esta escalera se entra por yo cuando he subido allí fue por el patio de María Padilla, la escalera esta, ¿no? Y luego se baja bueno, que es un laberinto de escaleras, y él lo ha explicado muy bien, pero me queda siempre la duda, bueno, ¿por qué está esta puertecita aquí? Podrían haberlo cegado
y no haber dejado allí esa especie de duda para los futuros arqueólogos, ¿no? Pregunta hecha, respuesta. Claro, tenemos que ser cuentos. Desde luego, la puerta actual es una puerta 16, 17, Por eso moderna. que No sea- sabemos, y el muro que lo cierra es un muro de ladrillo con el aparejo nada cuidado, o sea, por la cara de dentro están todas las rebabas del ladrillo. La pudieron dejar tapiada y luego en otra época descubrieron eso y lo pensaron aprovecharlo para cuarto, para de trastos o para qué. Creo recordar que por ahí ahora pasa una bajante de los aseos que hay en el piso de arriba. No sé, desde luego los aseos esos creo que se renovaron en época reciente, pero no sé si pudo haber algo anteriormente. Desde luego a mí me produjo una enorme sorpresa porque yo había usado un plano en el que eso lo dibujaban como si fuera un armario y siempre lo había dado como tal, hasta que un día dije, bueno, quiero ver ese armario, a ver qué profundidad tiene, porque me extrañaba que hubiera ahí una zona maciza tan grande. Y claro, cuando ya por fin conseguí que me abrieran la puerta, me llevé una sorpresa enorme, porque es que tiene una bóveda de espejos, si no recuerdo mal, Sí, una bóveda de espejos. perfectamente hecha, los paramentos están perfectamente hechos, lo único que no se llegó es a enlucir. Pero tenía un aparejo de ladrillo que, si no es porque todo el resto siempre está enlucido, podría haberse pensado que eso lo iban a dejar así. Lo que ocurre es que esa escalera era una escalera imposible, porque yo creo que lo que pensaron era que esta escalera arrancaba aquí, probablemente con un primer tramo, subía por aquí, daba la vuelta y pasaba por encima del corredor de entrada. Pero yo creo que eso lo que demuestra es la limitación con la que se funcionaba en la Edad Media en lo que era el control de la forma. Hoy sabemos bastante bien que normalmente a lo más que llegaban los proyectos era dibujar una planta. Generalmente, hasta época ya muy avanzada del siglo XV, no tenemos dibujos de alzados de arquitectura cristiana. Yo pienso que este edificio se planificó en planta y luego había unos sistemas de proporciones por los cuales ya se sabía que si el ancho de la habitación era tal, la altura iba a ser, pues eso, por raíz de 2, o es decir, la diagonal o no sé qué, pero todo eso se iba haciendo sobre la marcha. Y entonces, en el plano debieron dibujar esa escalera, o pensar esa escalera, sin hacer los cálculos de cuánto podían subir y si podían llegar a pasar por encima de la bóveda. Cuando empiezan a construir se dan cuenta que eso no funciona. Y entonces le arrancan la escalera con mucho más recorrido para coger la altura suficiente y poder pasar por encima de la bóveda. Sí, porque tiene un rellano, la escalera esta privada tiene un rellano ahí en medio. Claro, porque es que ya cogerla desde el extremo del patio ya tenía un recorrido suficiente y pueden hacerle rellanos, incluso hacerla mucho más cómoda que la otra escalera que es toda continua. Y la otra también está cegada, ¿no? Esta que va a la izquierda, que tiene que pertenece al patrimonio, ¿no? No, esa está completa y sube hasta arriba. Bueno, sí, esa sí, pero me refiero al espacio este que entra a la izquierda. Donde está puesta precisamente la mano. No, esa es la escalera que sigue hacia arriba. Sí, pero Esa escalera tiene dos ramas paralelas que suben así y así, sin descansillos. Esa pertenece al patrimonio, esa siempre que yo pasé por ahí estaban cerrados y decían, no, eso hay que pedir la llave al patrimonio. Y no sé. Sí. Porque claro, es la que ya entra en el Esa ya da a los aposentos altos, que son y el espacio, entonces el espacio ya intrigante, que es el cuadrado este que queda ahí, que ahí nunca se acabaron ni se picaron. Bueno, de los arcos esos. No, sí.
El patio. Ese por planimetría histórica sabemos que era un Le patio. llaman los camerinos, dicen los camerinos. En planos del 19 le llaman el patio de las cocinas. Es un plano del En algún 19. sitio tenía que Y en estar. el plano de Van der Bosch también aparece como patio. Ya. Y yo creo que tiene además mucha lógica. Desde luego ese era el nudo casi gordiano de los palacios, porque ese era la comunicación con el Palacio Gótico. Claro, claro. Porque además está la puerta ahí tapiada. Sí, sí. Yo ese le he insinuado varias veces a los distintos directores del Alcázar que esa puerta se debería abrir un día. Y ver, ¿no? Y además se debería excavar ese edificio. Ese excavar y en suelo y en paredes. Sí, sí, sí. Porque ahí tiene que haber, había que saber también el paso de ese patio a la escalera privada, qué forma tenía la puerta, si esa escalera a lo mejor era una escalera en ese primer tramo de tipo medieval abierta, Claro. sin barandilla, adosada en un lateral del patio. Hay muchas cosas que... Pasamos la palabra a uno que lo opine. Es una cosa muy cortita, ¿no? Es, ahora que está el plano aquí, estas escaleras de caracol que hay aquí, ahí metido dentro de ese... Esa pertenece al Palacio Gótico. ¿Al palacio? Gótico, al Palacio de Alfonso X, que por eso se le llama el cuarto del caracol, porque tiene 4 escaleras de caracol en las 4 esquinas. Preguntas a la doctoranda, que responda la doctoranda, lo digo porque se nos ha olvidado que ella es... La protagonista. No, esto es un seminario y por tanto todos podemos hablar, pero vamos a aprovechar que está ella. Venga, Gaspar, que te ve. Para ella. Me parece que continuamente se está tomando como una construcción monolítica que se hizo de una sola vez por Pedro I y todo lo hizo él y no lo acabó porque lo mataron, mató a su propio hermano, no porque no hiciese terminado. A mí eso me choca que algo tan complejo como un palacio de este tipo se hiciese de una sola vez, sobre todo con la cantidad de tipología que está ahí. Porque además fecha, que te lo he copiado, solo he tomado dos, 1364 la fachada y 1366 el Salón de la Media Naranja. No hay más fechas que se van para fechar. Porque eso sí que aparece en aparecen en la fachada y en esa sala. Y no hay más, claro. Del resto no. Es que, por ejemplo, en la Alhambra, que también es muy compleja, pero se tiene más fechas establecidas. Por ejemplo, la fachada del Palacio de Comas es 1369-1370, o sea que es posterior a la fachada esta bastantes años. Sí. Algo que también suelen, no directamente los arquitectos, no es que no lo diga nadie, es que siempre, es cierto, porque siempre que hablo de cronología, yo también soy historiador del arte, como profesor Rafael Gómez, siempre las cronologías las toman como abanicos muy amplios y en un año se pueden hacer y rehacer muchas cosas. Eso me deslumbró mucho la conferencia que dio Antonio Almagro sobre Marina Azara, porque se están dando cuenta de que un mismo espacio tiene alteraciones continuas en muy poco tiempo. Y eso en la Alhambra también se ha dado. Y poco a poco pues, se descubrirá más. Lo más llamativo que yo he visto en los últimos años, en la sala llamada de las dos hermanas, que se llama la Culpa Mayor, según las crónicas, en los zócalos, que son zócalos perfectos, con un tiraz, una banda epigráfica, con un poema. Pues se ha visto que al desprenderse, porque se había deformado un poco el alicatado, al desprender una de las jambas, un zócalo, un paño perfecto de alicatado, se ha visto que detrás había una taca, un pequeño arquito, que es anterior a la imagen que tenemos actualmente de la sala de las dos hermanas, que se fecha aproximadamente en 1380, 1380 y pico. O sea que en un espacio tan monolítico como, entre comillas monolítico, como era la Culpa Mayor, sala de las dos hermanas, hay intervenciones anteriores y posteriores. Simplemente eso, que me extraña que un palacio tan complejo, con un rey tan complejo, con un periodo tan complejo como el periodo mudéjar, haya solo una sola construcción y no haya tanta intervención. Porque claro, eso también complicaría, a los arquitectos les complicaría buscar tipología de planta. Hombre, también me quiero remitir a lo que estaba diciendo anteriormente Antonio. Estamos trabajando sobre una hipótesis reconstructiva de ese palacio. Entonces, si se pudiese excavar más, pues seguro que descubrimos muchísimas más cosas. Yo he hecho una serie de interpretaciones en función de esa hipótesis reconstructiva, pero hay muchos datos que desconozco. Entonces, y hay muchas historias, de hecho en la tesis propongo que quizá hubiese, intento analizar por partes cuál pudo ser la forma en que se ejecutó ese proyecto,
Pero claro, no está maduro porque no tengo datos suficientes como para traerlo aquí y exponerlo siquiera, y por eso ni lo he nombrado. Pero que por supuesto que puede haber muchísimas modificaciones en ese mismo proyecto y en un corto espacio de tiempo, como bien dice. A mí una cosa que siempre me sorprende es la supuesta función que se le da de capilla y que esté tan poco significado el espacio, que no se vean elementos claros de la función de capilla. De eso tenéis... La única razón, yo creo, de la atribución es una banda epigráfica latina, vamos, Sí. Eucarística. que es eucarística, es el cuerpo de Cristo, Sí, conforta, sí, sangre de Cristo. Sangre de Cristo. El ánima Christi, la oración de Sí. alma de Cristo. Sí, sí. Que está ahí en una banda Sí, sí, sí. en la cara exterior. Pero es el único dato que hay. Para tal. Y normalmente una capilla por... Es decir, me parecería mucho más lógico, pasa la parte, es decir, que tuviera esto función de capilla para acceder desde el propio zaguán, que no el otro espacio. Es decir, señálalo. Aquí, Sí. para que se vean los dos, ¿no? Al Sí. mismo tiempo, así consigo que... sí. Es decir, que de elegir un espacio para capillas Sería sería el más cercano al zaguán, que no... porque siempre la capilla, además de que tiene que entrar el capellán, pues siempre es un espacio también abierto a la... ¿Qué pasa? Que había otra capilla en el Palacio Alfonsín. Menciona, hay un documento de Alfonso X, menciona una capilla Santa Isabel, o sea que existiría otra. O sea que esto sería como una capilla privada y no sé. Pero en el documento de Alfonso X se mencionan las dos capillas. En época de los Reyes Católicos se hace otra capilla, otra privada. y esa es una capilla absolutamente privada, que es una capilla minúscula, ¿no? Sí, sí, sí. Y está precisamente al lado de la cámara de la reina. De baño, no os habéis planteado el tema, porque eso sí que es una pieza. Yo, vamos, siempre he pensado que el baño está en ese lado y que es el ¿En pasillo, ¿En cuál señala? Que para los ahí, que ignoran. el pasillo que va de la sala de las muñecas, del patio de las muñecas, pudo ser la comunicación hacia el baño. Además hay una razón de tipo funcional de la posibilidad de que el agua llegara a través del muro que cierra un jardín que hay más recoleto, digamos, que lo separa de las huertas, ¿no? Pero no hay referencia documental, ni arqueológica, ni nada. Nada. Es muy probable que si el palacio no se acabó, pues que eso también no se llegara tampoco ni siquiera a hacer. Y otra cuestión que siempre me planteo, las cocinas, porque el baño, tenía que haber un baño, y cocina también. Cocina, todos los palacios tienen una cocina. Pero siempre la cocina es más difícil, tipológicamente es más difícil. ¿Dónde pudo estar la cocina? Pero Porque es que ni en la época moderna vemos ahí, incluso hasta el siglo XX, habilitan una de los brazos del Palacio Gótico para llevar ahí el restaurante que sea, llevar las comidas y cosas. Y cocina yo, porque ve uno el Palacio de Sintra, por ejemplo, esa chimenea, una cocina que parece de un monasterio, una cocina importante para un palacio, una cocina, tanto como el baño o el dormitorio, pero aquí no, ni tampoco lo que se haya acabado ha salido algo que pudiera decir alguna cosa chamuscada, algo que pareciera cocina. pregunta Antonio Orihuela. Sí, sobre el tema de la capilla, a mí esa capilla siempre me ha recordado la de Daralorra, cómo las monjas aquí en un palacio andalusí adaptaron una crujía para capilla, convirtiendo una alanía en presbiterio, además con la orientación correcta este-oeste, y sin la otra alanía, o sea que recuerda mucho, aunque sea distinto, ¿no?
Pero no ensanchan la sala Sí, ahí la ensanchan, pero bueno, pero la colocan en el mismo sitio, ¿no? Efectivamente ahí no aprovechan la sala, sino que la ensanchan un poco, pero colocada en el mismo sitio y con la misma entrada. Pero bueno, pero que eso es lo propio de un espacio que tú reutilizas, meterte y elegir el lugar donde menos transforma, y por lo tanto una sala de esas, ensancharla y hacerle una armadura como le hacen las clarisas, es la solución también. Pero es que esto es un edificio no reutilizado, porque ahí en Santa Isabel queda muy explicado el fenómeno, pero yo ahí sinceramente no... Bueno, pero es una manera de en un patio andaluz sí introducir una capilla, aprovechando una sala, digamos, que si ahí no te dicen que eso es capilla, pues dices otra sala, ¿no? No es un edificio reaprovechado, es una tipología reaprovechada. No, pero insisto, Santa Isabel ensanchan la sala. Bueno, pero es que las salas de este edificio tienen ancho más que suficiente para hacer la capilla. Claro. Esta, sin Esta no es una ensancharse, casita es más pequeña. ancha que la de Zaragoza, Sí. bastante más ancha. Otra cosa parecida es San Francisco, ¿no? En Alhambra, Sí. que hicieron también, ¿no? No, pero ahí es distinto, porque ahí la construyen, ahí aprovechan una cuba mirador, pero la capilla la hacen cortando el patio anterior, ¿no? Que era un patio de crucero como el Pero de... creo que aprovechan también un espacio. Aprovechan una cuba mirador como presbiterio, pero la nave la hacen nueva rompiendo el patio. ¿Fidel quería preguntar algo o no? No. Pero te ha gustado mucho, estoy seguro. Muchísimo. Muy bien, gracias por la conferencia que esperaba con mucho interés. No quería preguntar nada, pero bueno, ya al hilo estoy hablando. Si hay algún comentario, y es que en muchos casos, quizá, también pensándolo como arquitecto, y es un argumento que también he leído un poco entre líneas de lo que tú decías, el grado de, digamos, la capacidad de un promotor de llevar a cabo un proyecto de esta magnitud no siempre se encuentra con todas las facilidades, por ejemplo, topográficas a su favor. Y no solamente por el hecho de que la topografía suponga un problema, pero por la comparación entre el caso de Sevilla, tan llana, con el de la Alhambra. Para la Alhambra, desde luego, es el trazar un eje que vaya pasando por los distintos patios o secuencias de espacio, etc. No solamente está condicionado por esa topografía como elemento negativo, sino también a favor, es decir, el poder no puede sustraerse a la posibilidad de asomarse sobre un balcón, que es el corte natural que ahí le ofrece, ¿no? Entonces son las dos contrapartidas frente a la libertad que te ofrece un plano, una tabula rasa, como en el caso de Sevilla, donde te puedes organizar de otra manera, atendiendo de una manera más o menos, o no a las persistencias de esos edificios anteriores, pero en el caso de la Alhambra con esos condicionantes y esa ventaja que implica también a su misma vez. Creo que muchas veces a la hora de hacer los análisis tipológicos no olvidamos también de esas cuestiones que en este caso aparecen como por ejemplo errores de replanteo, cuestiones puramente azarosas que estamos acostumbrados a verlas a diario, etcétera, pero no le damos la calidad suficiente a la hora de analizar una planta, de buscar una explicación. Creo que debería darse un poco más de crédito a esas cuestiones más secundarias que van apareciendo en la obra, todo eso condicionando. Nada, tenía el hilo de... No sé si Mauricio quería preguntar algo en relación a los palacios normandos que tú estás trabajando. Es que son becarios del LAC también, un poco más retrasados que Concha, pero están trabajando temas de palacio. Más jóvenes, no tan guapos como tú. Ya que han dicho. ¿No hay nada, Mauricio? No, en principio... Yo tengo que añadir que al final tú le has condicionado mucho a Concha de qué hablaba, de qué no tenía que hablar. Le dije, me apetece. Para mí de lo más interesante de la tesis de Concha es todo el análisis del proceso proyectual del palacio, con todo lo que conlleva de metrología y de cómo se pasa de una planta teórica a una planta real. Y me parece que es de las cosas más interesantes de la tesis
aparte de luego de los análisis espaciales y perceptivos, ¿no? Quiere decir que tenemos un tema para el próximo Para otra. seminario. Que además seguro que a los arquitectos les interesa mucho más que el templo de Salomón. Bueno, pues si no hay ya más preguntas, Concha, de nuevo, Muchas gracias. darte las gracias, nos ha encantado y ya sabéis. Bueno, hay un cambio en el próximo jueves, que en la conferencia de Ildefonso, que ya la dio, por lo tanto no será Ildefonso Ramírez el que hablará del Palacio de los Duques de Medinaceli, que era lo que estaba previsto, sino que será Luis García, que el 15 de diciembre no pudo dar la conferencia y la cambió con Ildefonso. El próximo jueves será Luis García y hablará del atrio y el aula de representación de Algézares, de Murcia, elementos de la arquitectura áulica monumental tardo-antigua, siglos V al VII. Pues gracias.